Así que yo le invito a que me acompañe al Salmo 13. Hoy estaremos viendo las verdades hermosas de la palabra de Dios en este salmo. Este salmo es una petición de ayuda en el día de la aflicción. Así se ha titulado el sermón. Una petición de ayuda en el día de aflicción. Así que le invito a aquel que pueda ponerse de pie conmigo para darle lectura al texto. Salmo capítulo 13, una petición de ayuda en el día de la aflicción. Y dice así la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Padre, gracias, Señor. Todos los que estamos aquí en esta mañana te hemos cantado precisamente porque ese salmo dice, Señor, que te cantaremos a ti porque nos has hecho bien, porque has sido bueno con nosotros. Y hoy venimos a cantarte, hoy venimos a expresar nuestra gratitud delante de ti, Señor. Padre, gracias por la iglesia, gracias por los hermanos que están aquí en esta mañana. Te pedimos que abran nuestros corazones a tu palabra, que nos enseñen más de tu palabra, Señor, que nos enseñe a confiar más en ti, a ver tu rostro, tu carácter, tu obrar en nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas hoy, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, nuestro sermón para esta mañana está titulado Una petición de ayuda en el día de la aflicción, basado en el Salmo 13. ¿Alguna vez te has encontrado esperando una respuesta? ¿Alguna vez te has encontrado mucho tiempo esperando que Dios te conteste? ¿O pasando por una situación tan difícil que ha ido el Señor como el salmista a decirle, ¿hasta cuándo? ¿O alguna vez has estado involucrado en algún tipo de situación donde alguien o algo tiene que rescatarte, sea física o espiritualmente, y como que el tiempo pasa y ese rescate no llega? Miren, en 1915, febrero de 1915, en medio de la Primera Guerra Mundial, mientras en Europa se debatían y había mucha muerte por la Primera Guerra Mundial, en Antártica a un británico se le había ocurrido montarse en un barco que se llamaba la Endurance, con una tripulación en total de 27 personas, e ir a explorar la Antártica, el último lugar del mundo, todo frío, donde no había nada. Hoy al menos hay algunas bases científicas que se han establecido, pero en ese momento no había tal cosa. Así que a este hombre se le ocurre salir un poco de Europa, que está inmersa en la Primera Guerra Mundial, montarse en un barco desde una ciudad en Inglaterra, llegar hasta Argentina para tomar parte de la tripulación e irse en ese viaje por el mar difícil, bravo, un mar helado, que era el mar de la Antártica, para llegar a un lugar inhóspito, donde no había hospitales, donde no había radio, donde no había comunicaciones, no había antenas, no había literalmente nada. De hecho, ellos iban a hacer un viaje de exploración. El plan de ellos era cruzar la Antártica. Era un plan exploratorio, era descubrir qué puede salir mal en un plan exploratorio, donde no había nada en ese lugar si había una emergencia. Así que ese barco llega en febrero de 1915 a la Antártica, pero cuando llegan rápidamente se dan cuenta que el mar está demasiado fuerte y el barco muy pronto de ellos llegar encalla, y eso es un problema. Estamos en la Antártica, en el último lugar del mundo, no hay antenas, no hay radio, no hay comunicaciones, no hay nada. Así que ellos estuvieron ahí esperando a ver si el barco lograba salir. Estamos en febrero, mientras el tiempo pasaba, en vez del barco salir, el hielo alrededor del barco hizo que se endureciera más. Y el barco quedó totalmente encallado, comenzó a partirse. Así que eso fue en febrero. En noviembre, todos esos meses, ellos deciden abandonar el barco. Al menos dentro del barco tenían refugio. Al menos dentro del barco todavía tenían comida, tenían provisiones. Deciden abandonar el barco e irse
a buscar algún tipo de refugio. Tú mirabas para aquí, mirabas para allá, mirabas para arriba y para abajo y todo era blanco. En nieve pura y no hay más nada. Ellos eran los exploradores. Allí no había nada. Ballena, pingüino. Era lo que te acompañaba en ese lugar. Así que lo interesante es que cuando ellos llegan y salen del barco, el barco termina hundiéndose, termina rompiéndose, ellos están en el último lugar del mundo, había varios creyentes allí, ¿te imaginas la oración de ellos? Pidiendo rescate, diciendo, Señor, un día más y no me escuchas, un día más y no llega el rescate. Sin embargo, uno de ellos, que era prácticamente como el capitán o el líder de la expedición, se llamaba Ernest, él decide arriesgarse mucho en un pequeño barquito que tenían, un pequeño velero, y buscar ayuda en América del Sur, que era el continente más cercano. Así que él se lleva un grupito, el resto se queda allí, a la merced del hielo de la Antártica. Así que él busca la manera de llegar hasta Chile o al sur de Sudamérica, buscar ayuda, y cuando busca ayuda, tiempo después él regresa para tratar de encontrar a esta gente, estas personas que habían estado viviendo allí en la nieve, y para su sorpresa los encuentra a todos y cada uno de ellos vivos. Estaban toditos. De hecho, le contaron que cada noche se tenían que mover 2 o 3 veces de sitio. Por el viento, por el hielo, por las condiciones del tiempo, era muy difícil. Claro, para comer ellos podían cazar y ese tipo de cosas. Había mucha abundancia de animales, por lo menos. Pero era muy complicado vivir allí. Pero para que usted tenga una idea, la próxima vez que usted se queje porque no llega a tiempo un rescate que usted quiere, esta gente quedó atrapada en 18 de enero, perdón, dije febrero ahorita, 18 de enero de 1915, y el final del rescate completo, cuando ya todo salió, se llevaron al último tripulante, fue el 30 de agosto de 1916. En total pasaron 589 días en el último lugar del mundo, inhóspito, la Antártica fría, cuando no había nada. De hecho, ese barco todavía está hundido y están tratando de sacarlo. Ese es el plan que tienen un grupo de exploradores ahora. Pero lo interesante de esto es 589 días tratando de ser rescatados, pensando, hoy tal vez sea el día. Y 589 días donde tú lo único que ves es blanco, ahí no hay nada. Donde no había forma de comunicarte con el exterior. No había radio, no había antenas, no había nada. La única forma fue como ese barquito pudo salir y empezar a buscar ayuda en Sudamérica. Pero cuando usted piensa en esto, 589 días intentando ser rescatado hasta que por fin llegó el rescate. ¿Sabes que cuando salió esta pequeña expedición para buscar ayuda no tenía mucha esperanza, obviamente? Y pasaban los días y pasaron meses sin noticias de que ésta habrá llegado a algún lugar, lo habrán encontrado, habrá pedido ayuda. ¿Te miras la gente que estaba allí esperando? Pasaba un día, pasaban 2, mi hermano, pasaban meses. Y la pregunta de ellos también era, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo tengo que esperar esto? ¿Hasta cuándo yo tengo que sufrir esta situación? Mi hermano, el salmista David se encontraba en una situación muy, muy complicada cuando escribió el Salmo 13. De hecho, no sabemos, porque los comentaristas bíblicos dicen que hay varias opciones. No sabemos cuándo lo escribió. Pudo haberlo escrito cuando estaba huyendo de Saúl. Te recuerda que nosotros incluso predicamos aquí de eso. Un momento donde David tuvo que huir de Saúl y Saúl lo perseguía y él se escondía en algunas cuevas. Y allí en varias cuevas él escribió salmos, recordando que Dios era su refugio. Pero también hay otros autores que dicen que él lo escribió cuando se encontraba huyendo, no de Saúl, sino de Absalón, que era su hijo, un hijo de él que se había rebelado contra él. No importa el escenario, los dos escenarios son similares. David está huyendo por su vida. Está intentando esconderse, está intentando refugiarse en algún lugar. Está en una cueva, está buscando cómo salir de la situación que le viene encima, que lo está aplastando. Y noten que la pregunta que él hace 4 veces en 2 versículos es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendré que sufrir esto? ¿Hasta cuándo estaré enfrentando esta situación? ¿Te has encontrado tú alguna vez de la misma forma que David preguntándole algo a Dios? ¿Te has sentido tan agobiado por los problemas que has mirado al cielo y le has dicho, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Ese era el sentir de David mientras escribía este Salmo 13. En esta mañana veremos la división de este Salmo 13 en 3 partes principales. Veremos en primer lugar las preguntas del salmista en el día de angustia.
En segundo lugar, veremos la petición que hace el Señor. Y en tercer lugar, veremos la respuesta final de alabanza del salmista. Veremos cómo el salmista David pasó de la desesperanza a la alabanza. Porque este salmo, si usted ve, comienza con mucha desesperación, comienza con un grito de angustia. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero termina en alabanza. Veremos cómo ocurrió eso en el proceso. De hecho, es interesante notar que esa pregunta, ¿hasta cuándo, Señor?, aparece al menos 22 veces en el Salmo, en los libros, en el libro de los Salmos. Aparece por lo menos 22 veces. Y en otras partes del Antiguo Testamento, siempre que había un lamento, a veces era el pueblo entero, el pueblo de Israel, que iba delante del Señor diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Pero a veces eran personajes como este, como David. Pero nunca aparecen tantas veces corridas como en este Salmo, mi hermano. Eso nos habla acerca de la desesperación de David. Usted no va a encontrar ningún otro salmo donde haya tantas veces esta palabra repetida o esta frase repetida. ¿Hasta cuándo, Señor? De hecho, ya él lo había preguntado o ya él había ido en oración al Señor. Si usted ve conmigo un poco antes de este salmo, el Salmo capítulo 6, versículo 3, David decía, mi alma está muy turbada. ¿Y tú, Señor? ¿Hasta cuándo? Noten que esto es algo que ya venía en el corazón de David. Señor, mi alma está muy atribulada, pero la pregunta que te hago, Señor, es ¿dónde estás? Y tú, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto en mi vida? Esas eran las preguntas de David. Así que es lo primero que vemos en el versículo 1 y 2. Las preguntas del salmista en el día de la aflicción. Él comienza preguntando, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? De hecho, el que el salmista esté repitiendo esto 4 veces, mi hermano, ¿sabes qué implica? Implica un aparente silencio de Dios. Implica que al parecer el salmista David ya había ido delante del Señor llevándole esta queja, llevándole esta situación. No sabemos qué le pasaba, pero estaba huyendo por su vida. O de Saúl o de Absalón. Pero él estaba pasando una gran tribulación, un gran dolor. Tenía muchas preguntas en su mente. Probablemente había ido varias veces al Señor, diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? Ya estoy desesperado. Es como un grito diciéndole al Señor, Señor, esta no es la primera vez que yo vengo a hablarte de esto. Señor, esta no es la primera vez que yo vengo a traerte mi corazón y mi carga acerca de esta situación. ¿Cuántas veces David había orado para que Dios lo librara? ¿Cuántas veces hasta este punto David había ido al Señor diciéndole, Señor, quítame esta angustia, quítame esta tribulación, quítame esta carga, quítame esta gente que me persigue? Pero hermano, cuando David llega a los versos 1 y 2, ya está desesperado. Ya esto implica que él había ido muchas veces al Señor y había un aparente silencio de Dios. Él había ido al Señor y aún el Señor no le contestaba. Hermano, cuando tú y yo vemos los salmos, cualquiera de los salmos, nos damos cuenta que muchas veces reflejan nuestros propios corazones, nuestras propias cargas, nuestras propias situaciones, las veces que nos ha pasado a nosotros, mi hermano. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un choque en tu propio corazón, en tu vida, pensando algo como esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Señor, ¿por qué? Señor, llevo tiempo presentándote esta situación y no veo una contestación. Estas eran las preguntas del salmista y estas son las preguntas que muchas veces nosotros tenemos delante del Señor. Y noten que no son preguntas irrespetuosas, porque hay personas que han visto estas preguntas y dicen, oye, pero ¿cómo este hombre se atreve a preguntarle a Dios hasta cuándo? Y claro, Dios es soberano y nosotros no cuestionamos nada de Dios. A mí me encanta la misma Biblia como dice que a Dios nadie le pregunta, ¿qué tú haces? A Dios nadie puede cuestionarlo. Pero sin embargo, estas son preguntas respetuosas de un hijo hacia un padre en desesperación, diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Padre? Yo estoy sufriendo esto. Noten que aquí no está partiendo de la premisa de que Dios no estaba en el asunto, aunque vamos a ver algo acerca del abandono aquí ya mismo. David sabía que Dios estaba en el escenario de alguna u otra manera. Por eso está yendo delante de él. Él está yendo delante de Dios, que no se nos olvide eso. Pero su pregunta es como si él dijera, Señor, yo sé que tú estás ahí. Es como si él dijera, Señor, yo sé que tú me escuchas. Lo que te estoy preguntando es cuándo contestarás mi oración. Señor, yo sé que tú me escuchas. Lo que pregunto es hasta cuándo yo tendré que soportar
esta carga, esta aflicción sobre mi vida? Y noten las preguntas que hace el salmista. ¿Hasta cuándo, Jehová, en primer lugar, me olvidarás para siempre? David había llegado a un punto donde empieza a decir o a pensar, Señor, ¿te has olvidado de mí? Señor, ¿te has olvidado de las promesas? Señor, ¿te has olvidado de que un día tú me llamaste? Yo estaba allá con las ovejas, cuidando ovejas por allá, atacando, derrotando leones, derrotando depredadores que querían atacar mis ovejitas. Y un día tú me llamaste, Señor, y tú me diste una promesa que yo es el rey. Señor, ¿te olvidaste, Señor? Señor, ¿te has olvidado de mí para siempre? Noten el peso de esas palabras. Son un grito de desesperación. De hecho, ¿sabes que la misma Biblia contesta esta pregunta? Si un día tú te preguntas o te haces este cuestionamiento de si Dios se olvida de ti. Porque de igual manera puede haber ocurrido en nuestros propios corazones ese pensamiento en algún momento. La misma Biblia contesta esto y quiero detenerme por un momento a ver cómo la Biblia lo contesta en Isaías. Hay un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 49, y permítame leerlo, versículo 15. Dios hablándole a su pueblo Israel en medio también de tiempos difíciles. Mientras el pueblo decía, el Señor se olvidó de mí. Verso 14, eso es lo que decía el pueblo de Israel. El Señor se olvidó de mí. Miren la respuesta de Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aun cuando olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Miren, impresionante este mensaje que Dios le estaba dando al pueblo a través de Isaías. Está diciendo, mira, yo voy a compararlo con el amor más grande que podemos encontrar tal vez acá en la tierra, ese amor, esa conexión de una madre hacia su hijo. Y Dios le está diciendo a través del profeta, ¿una mamá se va a olvidar de su hijo? No, eso no va a pasar. Aún en términos naturales se supone que eso no pase. Pero noten lo que está haciendo Dios aquí. Dios le dice, aunque eso pasara, si eso pudiera pasar, una madre olvidándose de su hijo, que eso es antinatural. Aún si eso pasa, yo nunca me olvidaré de mis hijos. Yo nunca me olvidaré de ti. Esta era la verdad, esta era la dosis de esperanza que necesitaba David en ese momento, mi hermano. Cuando él estaba en angustia, cuando él estaba en aflicción, regresando allá al Salmo 13, y él va delante del Señor y le pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Y eso está implicando, Señor, no oyes mi oración, Señor, no me estás viendo, parece. Señor, ya te has olvidado de mí porque no veo nada, no escucho nada. Miren, yo escuché en alguna ocasión leí, porque un pastor que ya murió hace muchos años, del siglo XIX, y sus sermones están escritos hoy para nosotros verlo. Y él decía que cuando no veamos sus manos, está hablando de Dios, cuando no veamos sus manos, confiemos en su corazón. Y miren lo que él decía, cuando no veamos las manos de Dios activas, trabajando, moviéndose, que es evidente que tú dices, oye, es Dios el que está aquí actuando. Cuando no veamos sus manos, siempre podemos confiar en su corazón, en el corazón de ese Dios, que es un buen Padre. El corazón de ese Dios bueno, que es lo que David va a recordar. De hecho, este texto, como le decía, comienza con desesperanza, con todas estas preguntas. Pero mi hermano, termina con una gran declaración de David, recordando que Dios es bueno. Es como la dosis que él necesitaba, recordar la bondad de Dios para su momento de dudas, su momento de preguntas. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Noten lo segundo que dice ahí en el versículo 1 también. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hermano, en el mundo bíblico, cuando se habla acerca del rostro de Dios sobre una persona o el rostro de Dios sobre el pueblo de Israel, está hablando del favor de Dios. Siempre que en la Biblia se habla de que el rostro de Dios está hacia alguien, lo que está hablando es acerca de cómo el favor de Dios está hacia esa persona. Es como ese Dios que está mirándola, que está cuidándola, que está proveyendo, que está guiando y que no se olvida de su pueblo. Pero en este momento, en la desesperación de David, él hace esta pregunta. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es como si por la desesperación en la que él se encontraba, por un momento se nubla su fe, se nubla su mirada y le dice, Señor, ¿estás tú ahí mirándome? ¿Está tu favor, está tu rostro hacia mí como siempre ha estado? Hermano, este es David
El salmista que escribió los grandes salmos que nos hablan de la presencia de Dios. Este es David, el salmista que nos habla en muchas ocasiones del Dios que está con él, que nunca lo abandona. Pero en momentos de gran desesperación en la cual él se encontraba, estaba haciendo estas preguntas delante de Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Será que ya no tengo tu favor? ¿Será que ya tu rostro no está dirigido hacia mí? Miren el versículo 2, el salmista continúa preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Aquí el salmista está diciendo en otras palabras, ¿hasta cuándo estará mi corazón cargado de tristeza? Señor, ¿cuándo se me acabará este sentir? Ese sentir de tristeza que a veces usted se quiere desconectar de él y no se va. Y el salmista está diciendo, ¿hasta cuándo se me quitará esta tristeza que tengo encima? Literalmente lo que él está diciendo, una buena traducción sería, Señor, ya mi corazón se llenó de tristeza. Ya está lleno de tristeza. ¿Hasta cuándo yo tendré esta carga? Noten que son las preguntas del salmista. Y la cuarta pregunta que hace ahí, la cuarta vez que él dice, ¿hasta cuándo? Noten la última parte del versículo 2. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Usted se ha hecho esa pregunta. ¿Sabes cuál es esa pregunta? Señor, parece que el enemigo está ganando. Parece que el villano, que se supone que los villanos no ganen en la película, parece que está ganando. Señor, parece que el enemigo es el que lleva ventaja, lleva la delantera. ¿No le ha pasado a usted abrumado, ve el mundo como está, ve las noticias y dice, ¿qué está pasando aquí? A veces pareciera que el enemigo está en la delantera. Y aquí David está preguntándose eso. David está por un momento recordando que Dios es el Dios del pacto, el Dios que prometió a su pueblo una herencia, el Dios que le prometió a él el ser el rey del pueblo. Él está tal vez recordando todo eso, pero de momento dice, Señor, pero se supone que yo soy el rey David, el que está con el pueblo que es tu pueblo. Pero los villanos, los enemigos son los que están ganando en la película. Los villanos, los enemigos parecen que son los que tendrán la última palabra. ¿Te has preguntado eso alguna vez? Eso se lo preguntó también el salmista en el Salmo 73. Léalo ahorita con su tacita de café. Allí el salmista en el Salmo 73 hace esa pregunta y dice, Señor, ¿hasta cuándo esta gente, y habla del hombre impío, seguirá haciendo el mal y aparentemente todo le sale bien? ¿Hasta cuándo esta gente seguirá cumpliendo los deseos de su corazón y no le pasa nada? Ellos están contentos, ellos están bien, parece que le va bien a las personas que hacen el mal. Esa es la pregunta que se está haciendo el salmista. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Así que vemos en primer lugar las preguntas del salmista en el día de la aflicción. El salmista está preocupado, está en angustia, está desesperanzado, tiene duda. Personajes como José, personajes como Job, entre otros en la Biblia, mis hermanos, pasaron por momentos similares donde ciertamente se hicieron muchas preguntas como esta. Se hicieron preguntas, ¿hasta cuándo, Señor? Bueno, ¿usted no cree que José se hizo preguntas en la cárcel? Diciendo, ¿y hasta cuándo yo estaré aquí metido? Y en la Biblia es bien claro que él no estaba allí metido en la cárcel por algo que él había hecho. En la Biblia está muy claro que él estaba allí metido, era parte del plan soberano de Dios. Dios tenía otro plan más grande que José. Era para el cuidado de su pueblo al final. Pero José, desde la perspectiva humana, ciertamente se tuvo que haber preguntado eso. ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Hasta cuándo yo estaré aquí? Job se habrá preguntado alguna vez, ¿hasta cuándo estaré con estas pruebas en mi vida? ¿Cuándo se acabarán las pruebas? Es la pregunta que hace el salmista. Es la pregunta que hacía Job. Hay un comentarista bíblico que dice lo siguiente sobre este pasaje. Dice que este salmo indica la impaciencia humana frente al silencio de Dios. Él dice, estos primeros dos versículos precisamente nos muestran la impaciencia humana frente al silencio de Dios. ¿Qué hacemos cuando aparentemente Dios no responde o no lo vemos? Aquí David, impaciente en los primeros dos versículos, va delante del Señor y le pregunta, ¿hasta cuándo? Este salmo nos muestra
que cuando el creyente sufre y parece que Dios no oye sus oraciones, empieza a dudar y la angustia se apodera de él. Ya no siente la comunión con Dios como antes. Eso es lo que está diciendo David. Señor, pero es que parece que has escondido tu rostro de mí. Ya no siento la misma comunión contigo. Es como si no quisiera orar. Es como si quisiera buscar tu rostro, Señor. Pero, decía David, no lo encuentro. Esa era la desesperación en la cual se encontraba David. Pero lo más importante, mis hermanos, en esta mañana es que aquí no se acaba el sermón. El sermón no solamente son esos 2 versos de queja, de angustia de David. Él va al Señor a presentar su alma angustiada. De hecho, ese es nuestro segundo punto. Miren los versículos 3 al 4. La petición del salmista. Él comienza con una queja delante del Señor porque ya no podía más. 4 veces le pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, tendré que seguir pasando esto? ¿Cuándo se acabarán los problemas? ¿Cuándo me sacarás de esta, Señor? Versículo 3 al 4 nos muestra la petición del salmista. Miren lo que dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Él sabía a dónde ir. Él sabía que aún con toda esa queja, con todas esas preguntas, él va a hablar delante de Dios, él va a hablar con Dios y le dice, mira, Señor, respóndeme. Oh Jehová, Dios mío, tú eres mi Dios. Y David, de seguro, y lo sabemos por el registro bíblico, ya había experimentado la respuesta de Dios a las oraciones. Ya Dios había contestado muchas oraciones de él. Él sabía que él podía ir delante de Dios. Y le dice, Señor, respóndeme en cuanto a este asunto. De hecho, note lo que está haciendo David. David le preguntó 4 veces hasta cuándo. Y ahora le está diciendo, Señor, por favor, respóndeme. Háblame, Señor. Dame una respuesta. El versículo 3 dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y es aquí donde sabemos dónde se encontraba David. David en este momento cuando usa este lenguaje, el lenguaje que dice alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, nos está mostrando poéticamente, como es un salmo, que David sabía que en ese momento su vida estaba en peligro. David sabía que él pronto podía morir por la gente que lo estaba persiguiendo, por sus enemigos. Y él está diciendo, Señor, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Señor, en otras palabras, está diciendo, mi vida está en tus manos, líbrame, Señor, de la muerte. De hecho, noten interesante que David en este momento, a través de ese verso 3, nos está mostrando algo de su fe. Porque él sabía que si a él lo mataban, no era simplemente que el enemigo se salió con la suya. Él está delante del Señor y él sabía que al final de cuentas su vida estaba en las manos de Dios. Y por eso le dice a Dios, Señor, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Tú eres el que me puede librar de la muerte. Podrán venir toda esta gente, podrán venir todos estos enemigos, Señor, pero mi vida no está en las manos de ellos. Mi vida está en tus manos. Y por eso lo oraba él. Tú eres el que me puedes librar de la muerte. Así que luego de presentar sus preguntas aquí, David clama a Dios por una respuesta. Dice el versículo 4, Señor, respóndeme para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Señor, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Líbrame de la muerte. Respóndeme, Señor. Esta gente me está persiguiendo, está buscando mi vida. Para que al final de cuentas ellos no digan, lo vencí. Y usted sabe que yo estaba hablando con un hermano hace poco acerca de esto. El deseo de David pasó antes con Moisés también. El deseo de Moisés, más que el testimonio de ellos mismos, ellos estaban buscando glorificar a Dios, el nombre de Dios. Porque ellos no estaban tan preocupados por ellos mismos, ellos estaban preocupados por el testimonio o por la gloria de Dios. Es como si David estuviera diciendo, Señor, para que quede claro quién es el vencedor final y para que los enemigos no se jacten, diciendo que vencieron al ungido del Señor, porque eso era David, el rey, el ungido del Señor. Para que los enemigos no se jacten diciendo que Dios, Jehová, el Dios de Israel, puso un rey en Jerusalén y vinieron unos villanos, unos malvados y lo mataron. Señor, para que los enemigos no se jacten diciendo, lo vencí. Señor, obra en esta situación. Es como si él estuviera diciendo, Señor, glorifícate en esta situación, lleva gloria a tu nombre, para que al final la gloria te la lleves tú, no los enemigos. Para que los enemigos no sean los que celebren al final. Así está orando David en este salmo, versículo 3 al 4. Así que al final de cuentas, estos versos, mis hermanos, nos muestran la confianza del salmista. El enemigo quiere que el sufrimiento produzca silencio espiritual.
O sea, en otras palabras, que cuando estamos en situaciones como la que estaba David, no oremos, no nos congreguemos, no leamos la Biblia, no hagamos nada de eso. Pero ¿sabes qué? David hizo todo lo contrario. Mientras más sufría, más buscaba a Dios. Mientras más bajo estaba, aplastado por las cargas, por la aflicción de su vida, es como si más lo exprimían y más él se acercaba a Dios, aunque sean gritos de angustia. Pero él iba a Dios. Mientras más sufría, más buscaba a Dios. Ese era David. Y yo me temo, mi hermano, que en esta mañana, los que nos encontremos aquí, preguntémonos hoy cómo estamos reaccionando al sufrimiento o a los tiempos de aflicción. Cuando nos encontramos así, aplastados, exprimidos, ¿qué sale de nosotros? ¿Salen simples quejas? ¿Hay un silencio de rendición diciendo, pues hasta aquí llegó mi vida y se acabó? ¿O hay gritos de angustia como el de David, que desde allá, no importa lo hondo que él estaba, gritaba a Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Señor, líbrame. Señor, respóndeme. Señor, alumbra mis ojos. Señor, que el enemigo no gane esta batalla. Que ellos no digan que nos vencieron, Señor. Al final, lo que está implicando David es, Señor, que al final la batalla la ganes tú. Eso es lo que quería David. Esa es la oración de David. Así que hasta este punto, mis hermanos, hemos visto las preguntas del salmista en el día de la angustia. Vimos la petición que él hace al Señor y en tercer lugar, vea conmigo esos últimos versículos que hay, a los versículos 5 y 6. La respuesta final del salmista. ¿Cuál es la respuesta final? ¿Cómo termina esto? ¿Simplemente esto es un salmo de lamento? Porque lo es. ¿Pero se acaba en lamento? ¿Simplemente es un salmo donde el salmista David se está quejando delante de Dios, se está yendo a Dios con su queja y se queda todo ahí? Miren cómo cambia el tono, de hecho. Los versículos 5 y 6. Después de David expresar toda su queja, todo su corazón delante de Dios, de preguntarle hasta cuándo, Señor, ¿cuándo se acabarán las pruebas? Él termina diciendo el verso 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Pero no, es como si él estuviera diciendo, mira, las pruebas siguen llegando y que sigan llegando si siguen llegando. Que vengan más, si aún vienen más, yo tengo un lugar que es el Señor, en el cual me puedo refugiar. Aún si vengan más pruebas, más problemas, yo, Señor, me refugio, yo, Señor, confío en tu misericordia. O sea, David sabía que no importa si estaba pasando por los momentos más difíciles de su vida, podía confiar en la misericordia de Dios. Es lo que hablamos hace unos minutos, cuando decíamos, cuando no vean las manos de Dios obrar, siempre confía en su corazón, confía en su carácter. David sabía eso y por eso David podía decir, yo en tu misericordia he confiado, Señor. Yo confío en que tú eres un Dios de misericordia, que me vas a proteger, que me vas a proveer, que de alguna manera, no importa cómo ni cuándo, Señor, tú obrarás. En tu misericordia, Señor, yo he confiado. Y noten que incluso él va al futuro. Y cuando él va al futuro en el sentido de que él piensa un poco más allá, el verso 5, y él dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi hermano, esta es la fe de David, de que sabía que Dios lo iba a librar. Esta es la fe que David está diciendo, sabes que mi corazón se alegrará el día en que tú me libres de esto. Eso va a llegar, Señor. Pero mientras tanto, ¿qué hacer? Mientras espero que el Señor me libre. Mientras espero ese momento cuando el Señor responda a mis preguntas. Mientras espero cuando el Señor termine o me ayude a salir de esta situación. ¿Qué hacer? Ahí termina el Salmo, versículo 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermano, la solución de David final, ¿sabes cuál fue? Mientras yo espero a que Dios contesta mi queja delante de Él, mi oración, mientras yo espero que se acaben los quebrantos, las aflicciones, mientras yo espero en la misericordia de Dios, yo esperaré cantando. Eso es lo que está diciendo David aquí. Yo cantaré al Señor porque Él me ha hecho bien. ¿Ustedes notan lo que está ocurriendo aquí? ¿Cómo cambió de tono el Salmo? ¿Cómo un Salmo que comenzó cuestionando a Dios? ¿Cómo un Salmo que comenzó pensando en si Dios incluso lo había abandonado? Porque él se encontraba desesperado. Termina hablando acerca de cómo David iba a acordarse del bien que le había hecho el Señor. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. En otras palabras, mi hermano, mientras David se encontraba ahí, oprimido, miren la imagen,
David está metido en un pozo. David está allá escondido. David está sufriendo. Está aplastado por los problemas, por la persecución, por la gente que busca su vida. Está desesperado. De él salen gritos de angustia. Pero en momentos como ese, él de momento se acuerda, oye, pero es que Dios me ha hecho bien. En momentos como ese, él se acuerda de lo bueno que ha sido Dios para con él. Hermano, recordar lo bueno que ha hecho Dios para conmigo o para contigo, no simplemente se hace cuando el sol esté bien soleado y haya primavera y flores bonitas. Es cuando también son tiempos duros, tiempos difíciles en tu vida. Es cuando debes recordar lo mucho o el mucho bien que te ha hecho el Señor. En esta mañana tú puedes recordar eso, el mucho bien que te ha hecho el Señor. David sabía lo que Dios había hecho por él. El Señor lo único que le había hecho era bien a su vida, a pesar de que él se encontraba en esta situación. Así que por eso David podía confiar en el Señor, aunque estuviera pasando por esa gran prueba. Pero hermano, David respondería en alabanza al Señor en el día de la aflicción. Así respondería David. Hay varias aplicaciones prácticas que nos enseña este corto salmo. Una de ellas es no interpretar el silencio de Dios como ausencia de Dios. Porque cuando David estaba al principio haciéndose estas preguntas, ¿hasta cuándo, Señor, me has olvidado? ¿Hasta cuándo, Señor, escondiste el rostro tuyo de mí? Ya no me miras, ya no me escuchas. Tengamos cuidado, mi hermano, de no interpretar el silencio de Dios como ausencia de Dios. Nuestro Padre que gobierna todo puede parecer silencioso, pero Él sigue gobernando cada detalle de tu vida. Y eso es importante que nosotros lo creamos. Escuche bien lo que dije, no que lo sepamos, que lo creamos en esta mañana. Que aunque nuestro Padre Celestial, aquel que gobierna todas las cosas, en etapas de nuestra vida parece estar silencioso, Él de todas maneras sigue gobernando cada detalle de tu vida. Y al final cada detalle del universo. También esto nos lleva a recordar que podemos llevar nuestras preguntas a Dios. Podemos ir delante de Dios y al final de cuentas nos puede ocurrir como David. David en momentos de dificultad llevó sus preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? Él las llevó a Él. Y esa duda no destruyó su fe. Él fue al Señor al final y terminó con su fe fortalecida. Porque cuando fue a Dios, ahí fue que se acordó de lo bueno que había sido Dios con él. Aun cuando él había comenzado con todas estas preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? De igual manera tenemos que recordar que podemos descansar en el carácter de Dios, mi hermano. Las circunstancias cambian, los sentimientos cambian, pero Dios no cambia. Su bondad no depende de lo que hoy tú puedas estar pasando. Y eso es importante que lo recordemos. Su bondad depende de que Él es un Dios bueno. Punto. Su bondad depende de Él mismo. Su bondad no depende de lo que puedas estar pasando hoy en esta mañana. Así que el Salmo 13, mis hermanos, comienza con un ¿hasta cuándo? Y termina con cantaré al Señor que me ha hecho bien. Él pasó de la desesperanza a la alabanza, literalmente. El problema necesariamente no desapareció en ese momento. No pensemos que David, que se encontraba en ese momento perseguido, una cueva probablemente escondido, ahí de momento se encontró otra vez en el trono y todos los problemas se habían ido y ya no tenía gente que lo perseguía. No, mi hermano, los problemas no acabaron de momento. Pero él volvió a contemplar quién era su Dios. Lo que sí pasó fue que sus ojos, que estaban ya como borrosos, su fe, por las circunstancias, por la aflicción, es como si cuando tú te limpias un poco los ojos así, entonces puedes ver mejor. Eso es como una ilustración de lo que pasa o lo que hace la aflicción en tu vida. Muchas veces la aflicción y los problemas, las pruebas, tiempos extensos de pruebas en nuestra vida hacen que como que se nuble nuestra fe. Como que entonces no veamos a Dios de la misma manera, como el Dios grande, el Dios bueno, el Dios poderoso. Y empezamos a dudar de Dios. Empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a preguntarle, Señor, ¿hasta cuándo, Señor, te olvidaste de mí? Pero sabes que basta con simplemente limpiarte un poco los ojos y otra vez contemplar la grandeza de un Dios bueno que gobierna cada detalle de tu vida, aun cuando estés pasando tiempos difíciles. Y eso es lo que hizo David aquí. ¿Cuál fue su solución? Usando esta ilustración para limpiarse su mirada, sus ojos, fue recordar cómo el Señor, lo único que le había hecho a él era bien. Lo bueno que había sido Dios con él. Eso fue lo que usó David para recordar
para que otra vez él pudiera mirar a Dios. Hermano, al final de cuentas debemos recordar, y este salmo nos ayuda a entender, que una fe madura consiste en confiar en el Dios que nunca deja de ser bueno. Como decía hace unos minutos, la bondad de Dios no depende de lo que tú estés pasando hoy. Esto es algo que yo me tengo que recordar, mi hermano. Yo tengo que ponérmelo en la mente en esta mañana y permitir que a través del resto de la semana, mientras vienen tiempos difíciles, yo pueda recordarlo. La bondad de Dios no depende de algo que esté pasando aquí en la tierra. La bondad de Dios depende de su carácter, y su carácter es el mismo ayer, hoy, siempre. Él no cambia. Al final de cuentas, mi hermano, cuando el cielo, cuando el Señor parece que no está contestando nuestras oraciones, cuando nuestro Padre parece guardar silencio, cuando las oraciones parecen, como decimos nosotros, que no pasan del techo, cuando parece que Dios no nos escucha y el sufrimiento se está prolongando, el creyente en esta mañana puede decir como David dijo: Señor, pero yo en tu misericordia he confiado. Nuestra esperanza no descansa en que entendamos el plan de Dios, mis hermanos. Nuestra esperanza descansa en que conocemos al Dios que está dirigiendo ese plan. Y al final de cuentas, descansa en su carácter, en que el Dios que está dirigiendo todas las cosas lo hace siempre para su gloria y lo hace siempre para el bienestar de su pueblo. Lo dice la palabra en el libro de Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Hermano, Dios ha sido bueno con nosotros. Especialmente incluso podemos afirmar y ver la cruz y ver el momento donde parecía que Jesús fue vencido, donde parecía que el plan de Dios se acabaría y que el villano iba a ganar. ¿Ustedes se acuerdan ahorita cuando David pensaba eso? Que el enemigo iba a decir: lo vencí. Allá en la cruz hubo un momento cuando parecía que al final de la película iba a ganar el villano. Parecía como que todo se detuvo ahí. El mal parecía que había vencido. Pero Dios estaba en ese momento obrando la mayor victoria de la historia, mi hermano. Porque Dios en ese momento allí en la cruz estaba venciendo de una vez y por todas el pecado. Y luego 3 días después estaba venciendo la muerte. Para siempre, a través de su resurrección. Mi hermano, si Dios usó la cruz para traer nuestra salvación, también puede usar nuestros sufrimientos para llevar a cabo sus propósitos, que siempre son buenos, porque Él es un Dios bueno. Aún en la incertidumbre, aún en los tiempos donde tenemos más preguntas que respuestas, como lo que tenía David en ese momento, podemos seguir recordando lo bueno que ha sido Dios. ¿Puedes decir tú en esta mañana eso que dijo el salmista en el verso 6? Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. ¿Te ha hecho bien el Señor hoy? El bien más grande, mis hermanos, y no me cansaré de repetirlo, el bien más grande que te ha dado Dios, lo más grande que tú puedes ver de la bondad de Dios, ya te lo dio. No tienes que esperarlo. Dios no va a ser más bueno de lo que ya fue al enviar a Cristo a morir por tus pecados. Ya Él te dio el bien más grande, que es Cristo. Ese es el regalo más grande. No hay regalo más grande que Él, que la salvación. Si ya Él te dio eso, y lo dice en Romanos 8 también, Pablo lo dice, si ya Él nos dio el Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dice Romanos 8. Si ya nos dio a Cristo, si ya fue bueno Dios mostrándonos la salvación, una salvación tan gloriosa, ¿por qué no confiar hoy? En tiempos difíciles que estemos pasando, en pruebas, en tiempos de dificultad, ¿por qué no podemos confiar en esta mañana? Volvemos a repetir y con esto terminamos y oramos hoy. Mi prueba, mis situaciones, no importa lo grande o lo pequeña que sea, mi hermano, no cambian nada de lo bueno que es Dios. No cambia nada. Dios sigue siendo bueno. Y aún en medio de ese tiempo difícil es cuando nos animamos a través de este salmo a limpiar un poco nuestros ojos, recordando ya lo bueno que ha sido Dios para con nosotros, y decir junto al salmista: Señor, yo voy a seguir confiando en tu misericordia. Señor, yo te voy a cantar a ti mientras espero en medio de este tiempo difícil. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, somos fortalecidos, somos animados, somos sostenidos, Señor. Gracias por recordarnos este salmo que comenzó con desesperanza, que comenzó con queja, que comenzó con muchas preguntas, que comenzó con un hombre que estaba tan desesperado que fue delante de ti a decirte: ¿hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí?
¿Hasta cuándo, Señor, tendré que pasar por todos estos problemas, todas estas cargas, todas estas aflicciones? ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro, Señor? Así comenzó el salmista. Él estaba desesperado, pero en medio de ese momento, él recordó que él podía ir a ti, Señor. Él recordó que podía seguir confiando en tu misericordia. Él recordó que aunque tú estabas en silencio y aparentemente no contestabas sus oraciones, eso no era sinónimo de ausencia. Tú sí estabas con él. Tú sí estabas gobernando todas las cosas, incluyendo su vida. Oh Señor, y así es nuestra vida hoy. Puede aparentar un silencio tuyo muchas veces en nuestra vida, Señor, donde nos hace ir junto al salmista delante de ti a preguntarte ¿hasta cuándo, Señor, estarás en silencio? ¿Hasta cuándo, Señor, estaremos pasando por esta situación? Pero gracias porque en esta mañana tú nos recuerdas que no importa la situación que estemos pasando, no cambia nunca que tú eres bueno, Señor. No cambia nunca tu bondad. Gracias porque hoy nos recuerdas, Señor, que aún en medio de tiempos donde tú aparentemente no estás obrando o no te vemos obrar, Señor, con nuestros ojos físicos, nuestros ojos de la fe, pueden ver, Señor, que tú siempre estás obrando para tu gloria y para el bienestar de tu pueblo. Señor, porque tú eres un Dios bueno y todo lo que haces es bueno. Y confiamos hoy en ti. Señor, que nosotros podamos tener fe esta semana y por el resto de nuestros días, cuando vengan tiempos difíciles, y poder afirmar con nuestros labios que tú eres un Dios bueno y que todo lo que haces es bueno, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a confiar en tu misericordia. Ayúdanos, aunque no veamos tu mano, confiemos en tu carácter, en tu poder, en tu obrar, Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Graba en nuestros corazones y en nuestras mentes estas enseñanzas, Señor. Fortalece nuestra fe. Y ayúdanos a recordar que hoy junto al salmista podemos decir, te cantaremos, Señor, porque tú me has hecho bien. Que todos nosotros, Señor, podamos decir lo mismo hoy. Cantaremos tu nombre, alabaremos tu nombre, porque has sido bueno con nosotros. Oh Señor, gracias te damos en esta mañana. En tu nombre oramos, Jesús. Te lo pedimos todo. Amén. Gracias. Si tú estás aquí en esta mañana y no estás en Cristo, esa es la mayor bondad de Dios. Es el acto más grande de bien, de bondad que Dios te puede dar. Hoy ven a Él. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde puedes venir a Cristo. Ahí donde tú estás, tú puedes orar. Tú puedes pedirle al Señor que perdone tus pecados. Y puedes decirle esta oración, Señor, yo no me puedo salvar yo mismo. Pero he escuchado que en ti hay salvación y vida eterna. Y yo creo en ti. Yo creo que tú moriste por mí. Por mis pecados. Para darme ese bien más grande que es la vida eterna, eres tú, Señor. No te vayas de este lugar si nunca has hecho esa oración, si nunca has venido a Cristo en fe, si nunca has orado ahí donde tú estás, diciendo, Señor, sálvame, perdona mis pecados. Gracias por Cristo. Gracias porque hoy entiendo que Cristo es el mayor bien que tú me pudiste haber dado. Nosotros queremos orar por ti como iglesia. Hay mucha gente aquí que quiere orar por ti. O la persona que te invitó, lo importante es que tú te acerques hoy. No te vayas de este lugar sin poner tu fe en Jesús si nunca lo has hecho. Hoy es el día de salvación. Dios te ha permitido escuchar una vez más que Él ha sido tan bueno que a pesar de que tú y yo somos pecadores, Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Ven a Cristo hoy. De igual manera a la iglesia. Recordemos en esta mañana lo bueno que ha sido Dios. Dios ha sido más que bueno, mi hermano. El salmista terminaba diciendo, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Pero noten cómo él comenzó, mi hermano. Él no estaba diciendo ese último verso, el verso 6, allá en su palacio, rodeado de placeres, rodeado de cosas bonitas y agradables. Cantaré al Señor que me ha hecho bien. No, mi hermano, él dijo esas palabras cuando se encontraba lejos de su palacio, huyendo, escondido, solo y desesperanzado. Allí fue que él dijo esas palabras. El Señor me ha hecho bien. Confiaré en las misericordias de Dios. Hermanos, no pensemos que el silencio de Dios significa que Él está ausente. El salmista, cuando va delante del Señor 4 veces, es porque había ido muchas otras veces, mi hermano. Y ya estaba cansado y por eso ya le está preguntando y le está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Yo he venido muchas veces delante de ti.
Pero el silencio de Dios no implicaba que Dios no estuviera haciendo nada. Al contrario, Dios estaba, mi hermano, en todo el escenario, sosteniendo su vida y en control de cada detalle de su vida. Que nunca se nos olvide eso, mi hermano. No importa lo que está pasando en esta mañana, la bondad de Dios no cambia. Él tiene el control de cada detalle de tu vida. Confiemos en eso en esta mañana. Así que damos gracias al Señor por su palabra y le pedimos al Señor que nos ayude a aplicar a nuestras vidas, a nuestros corazones, las verdades que hemos escuchado hoy. Y como decimos siempre, que usted la pueda aplicar, enseñar a otros también. Aplíquela usted mismo y luego enséñasela a otro, compártala con otro. Lo que usted aprende de la palabra del Señor, sea en el sermón, sea en su casa estudiando la Biblia, anímese a compartirlo con otros. De hecho, ¿sabe que de eso estamos hablando los miércoles? Y aprovecho el anuncio para invitarlos los miércoles a las 7:30. Estamos hablando precisamente de eso, el miércoles pasado. De que cuando usted viene a la iglesia, usted debe venir y escucha la palabra del Señor a través de los cánticos, a través del sermón, de la predicación. Pero también se supone que hay una dinámica en la cual nosotros, los hermanos, uno al otro nos vamos animando, nos vamos exhortando con la palabra de Dios. Nos vamos animando uno al otro. Y no perdamos eso, mi hermano. La importancia de tú darle un abrazo a un hermano, darle la bienvenida, recibirlo, de recordarle un verso bíblico. ¿Usted nunca le han contestado, nunca le ha pasado que usted ha enviado un mensaje, un verso bíblico, especialmente una palabra de ánimo, y le contesta, gracias porque hoy específicamente necesitaba eso? A mí me ha pasado eso. A mí me ha pasado eso porque yo lo he enviado y alguien me ha contestado eso, pero también porque alguien me ha enviado un verso bíblico un día, o aquí simplemente me lo ha dicho y me ha animado mi fe, y ese era el día que más yo necesitaba esa verdad. Ese era el día que más yo necesitaba recordar eso. Así que damos gracias a Dios por su palabra, mi hermano, en esta mañana. Yo quedo en los anuncios.